Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis de lo que aconteció económicamente en la última semana y en la anterior, porque en realidad la anterior semana estuvimos con feriado y bueno, no hubo video ni tampoco hice informe para los clientes. Así que vamos a analizar un poco todas las novedades que tenemos. Habló Milei, habló Caputo, y me parece que hay mucha información como para analizar, ¿no? Me parece que el título de este video, el de la idea de la necesidad de realinear las expectativas porque el gobierno tiene una necesidad muy importante de realinear las expectativas, es la clave de todo lo que está aconteciendo. Pero antes que nada te quiero invitar a mi consultorio financiero online. Entras a mi página web, cpnmatiasbatista.com, también está acá abajo en el link en la descripción, y tenés el consultorio financiero en donde vas a poder cerrar una consulta para individuos, una consulta para empresas, una consulta vinculada a cuestiones impositivas, pero la clave está consulta individuo, consulta empresa. Si querés tener una consulta profesional, administrar tus inversiones o tenés una empresa y necesitas ordenar tus finanzas y tomar decisiones financieras, no te olvides que siempre la cuestión financiera juega en contra de tu estado de resultados. Y en Argentina, con los quilombos que hay, siempre es clave estar ordenado en ese sentido. Contrata una consulta financiera, charlamos, analizamos tu caso y vemos qué planes de acción podemos tomar. Bien, ahora sí, vamos a ir al análisis puntual de la economía y de lo que está ocurriendo con las expectativas. Yo decía, la clave de este video es el desafío que tiene el gobierno de realinear las expectativas. ¿Por qué? Bueno, porque hay un autor muy conocido, de hecho uno de los perros de Milei se llama Lucas por Robert Lucas, un economista de la Escuela de Chicago, muy famoso él y ganó el premio Nobel por escribir una tesis llamada El juego de expectativas racionales. En el juego de expectativas racionales habla de que la inflación y la economía se mueve por expectativas que tienen que ver con lo que uno cree que puede llegar a ocurrir y que influyen en lo que termina pasando en la economía. Es un análisis muy, muy brillante de Robert Lucas y el gobierno lo tiene muy en claro, que realinear las expectativas en economía es determinante. Es determinante. Si las expectativas están alineadas a favor, la cosa puede funcionar o el terreno es fértil para que pueda prosperar un plan económico y si las expectativas están desalineadas, el terreno es árido para sembrar un plan económico o para que tu plan económico pueda germinar y dar sus frutos. Entonces, como Caputo lo tiene muy en claro esto, muy en claro, y Milei también, están tratando de influir en las expectativas. No es casual que la semana pasada y la anterior Caputo salió a decir estamos en récord de consumo, estamos en récord de PBI, los periodistas están creando una falsa imagen de lo que está ocurriendo en la economía, porque claro, obviamente no es fácil dialogar con la realidad cuando los datos que se publican son preocupantes en un universo muy grande de la economía. Piensen en la economía como una peatonal. Todo lo que me están escuchando saben que en algún lugar de su ciudad o de su provincia hay una peatonal, en alguna ciudad grande. Acá en Santa Fe hay una peatonal hermosa. Piensen en esto, el 25% de los negocios vende mucho. Y me animo a decir, el 15% de los negocios venden mucho. Venden. Y el 85% no está vendiendo. Está cayendo la venta, está cayendo la venta, está cayendo la venta. En el promedio hacemos un relevamiento y vendieron mucho más que el año pasado en global. Porque el 15% que está vendiendo muchísimo, muchísimo. Agrominería, sector energético. Y el 85% restante está cayendo. Esa dualidad me marca que estadísticamente en la peatonal se está vendiendo más que el año pasado en términos reales. Cuando me meto adentro de la peatonal veo un tendal de heridos. Digo, che, esto está complicado. Bueno, el gobierno lo tiene en claro. Y lo sabe. Y sabe muy bien, que está en una situación difícil y tiene que dialogar con la economía y realinear expectativas. Miren este dato que salió la semana pasada, ¿no? Economía, la expectativa de la gente, el 65%, esta consultora es la consultora internacional que identificó que Milei iba a ganar la elección. ¿Ok? No es una consultora cualquiera. 65% cree que la economía va mal y está mal la economía. Y el 57% tiene la expectativa negativa para los próximos 6 meses. Entonces, la necesidad de realinear las expectativas por parte de Caputo y del gobierno me parece que es absolutamente determinante. Segundo punto, riesgo político que marca Caputo. Riesgo político que marca Caputo en cuanto a las expectativas.
porque el riesgo país es muy importante. Miren los dos datos que les voy a mostrar acá en lo que tiene que ver con el relevamiento de expectativas del mercado y en lo que tiene que ver con el riesgo, famoso riesgo político del cual habla Caputo. Primero, nos vamos a ir al relevamiento de expectativas del mercado, tenemos acá, y fíjense que en el REM tenemos un corrimiento de las expectativas de inflación de 0,5 casi en todos los meses. La inflación esperada para marzo en el 3, yo creo que va a estar arriba del 3. La inflación para abril 2,6, esperada 2,3, 2, 2, 1,8, 1,8. Recién en agosto podemos bajar del 2%. Siempre desde que gobierna Milei, incluso desde que gobernaba Alberto Fernández, siempre el relevamiento de expectativo de mercado se quedó corto. Me llama la atención el salto que tiene el relevamiento de expectativas de mercado, que hace el Banco Central y que le hace una consulta a una enorme cantidad de instituciones financieras, marcan un salto muy fuerte en la expectativa de inflación. Yo hace tiempo vengo diciendo, la expectativa de inflación rompe el programa económico, porque el programa económico necesita que colapse la inflación, urgente. ¿Y por qué necesita que colapse la inflación? Porque el tipo de cambio se atrasó tanto que es necesario que retrocedan los precios o que paren de subir, urgente. Entonces, esa dicotomía lo está poniendo en jaque al plan económico del gobierno. Y que se te haya disparado la expectativa de inflación 0,5 por mes es muchísimo. Es realmente muchísimo. Yo hace mucho que miro esta información y pocas veces había visto un salto tan fuerte en el relevamiento de expectativa de mercado. Bueno, van a decir, está la guerra. Bueno, sí, ¿qué crees que le haga? ¿Qué querés que le haga? Segundo punto que me parece muy importante marcar y que lo comentaba es el riesgo país. Caputo habló y dijo algo muy, muy importante para mí. ¿Qué es esto que ven acá? Esperen que voy a borrar todas las entradas. Denme un segundito. Bien, perfecto. Esto que ven acá es el riesgo país. Nosotros el año pasado trajimos esta imagen y dijimos, el riesgo país, tiene un componente altísimo de riesgo político, tiene un componente de que no está comprando reservas y que tiene que acumular reservas del Banco Central, tiene un componente muy importante que es el superávit y tiene un componente muy importante que es la inflación, la expectativa de inflación. Expectativa de inflación se te deterioró, superávit ya vamos a ver que se te empieza a deteriorar. Reservas estás acumulando, pero ahora vamos a ver cuál es el problema de las reservas. Pero la clave del riesgo país lo explica gran parte del riesgo político y no ya el riesgo político vinculado a la elección, o el famoso riesgo Cuca que dice Caputo. Yo creo que Caputo el otro día, en la reunión con empresarios, donde dijo, conseguí el cheque de Trump, compramos reservas, conseguí financiamiento con un montón de repos, y no baja el riesgo país, dijo. Y no baja, porque el riesgo político es muy importante en la Argentina. Yo creo que el mensaje va en dos sentidos. En dos sentidos. Un sentido dirigido a la oposición y otro sentido dirigido al entorno que le arma la comunicación a Milei. No a Milei en sí, al entorno que le arma la comunicación a Milei. ¿Por qué digo esto? Porque, y lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, vos podés hacer todos los esfuerzos, llevar a la Argentina Week a los gobernadores, hablar de que hay una continuidad más al centro, más a la izquierda, dijo Caputo, más al centro, más a la izquierda, pero la continuidad es voluntad de pago de Argentina, superávit, acumulación de reservas por parte del Banco Central, digamos, cosas en las que creo que todos los espacios pueden estar de acuerdo. La discusión es voluntad de pago, pero acumulación de reservas y superávit, yo creo que son dos cuestiones en las que todos vamos a estar de acuerdo. Acumulación de reservas, superávit y voluntad de pago son tres cuestiones que son necesarias para garantizar que el riesgo país pueda colapsar. El gobierno emitió un bono, el AO28, no le fue bien con ese bono pasa la gestión, vence en 2028 y la TIR estuvo muy por arriba del bono AO27, casi 3 puntos de diferencia entre una TIR y la otra. Entonces, el gobierno sabe que hay dos riesgos, un riesgo político sobre la voluntad, la duda sobre la voluntad de pago después de la elección, pero fundamentalmente también entiende, y me parece que Caputo tira un dardo interno ahí, hacia la comunicación del gobierno de Milei, no hacia Milei, diciendo, yo hago todos los esfuerzos, pero si ustedes siempre ponen sobre la mesa la discusión de somos nosotros o el abismo, obviamente el mercado la va a comprar y el riesgo país no va a bajar. Entonces, para que baje el riesgo país, hay que dejar de decir que somos nosotros o el abismo y hay que tender puentes con la oposición para que se pueda demostrar que hay una continuidad, gane quien gane.
Les toca ganar o les toca perder. Gane quien gane, hay una continuidad en tres ideas. Superávit, acumulación de reserva y voluntad de pago. Entonces me parece que Caputo puso ahí la discusión para con el equipo, tiró un dardo para con el equipo de comunicación de Milei, que le sirve al equipo de comunicación de Milei la lógica amigo enemigo, somos nosotros o el abismo. Le sirve políticamente, pero no le sirve a los fines de la gestión. Esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo y la verdad es que Caputo me da la razón en esto. Segundo punto, compraron 4.500 millones de dólares de reservas, pero 1.000 se fueron en dividendos. 1.000 se los pidieron cash las empresas para pagar dividendos, pero 3.500 los compró el Tesoro. Ergo, el Banco Central no salió de su situación. Si contamos las reservas netas negativas, estamos en 18.400 millones según la modalidad del FMI. ¿Ok? Estás en el mismo lugar en donde estabas, empantanado en el mismo lugar en donde estabas, y si mirás lo que tenías que cumplirle al FMI en esta fecha, estás más o menos en 20.000 millones de dólares abajo de lo que tenías que cumplirle al FMI. Ahora les muestro. Bueno, tenías que cumplirle al FMI con una meta de 4.000 millones y le estás cumpliendo con una meta de menos 14.800 millones. La diferencia son 18.800 millones según la medición que pide el FMI con las reservas netas internacionales. ¿Está bien que esté comprando? Sí, está perfecto que esté comprando. Lo que debería haber hecho es haber comprado el año pasado. Te la pasaste discutiendo que el dólar iba a bajar a 1.000, etcétera, que no iba a comprar reservas, y al final te diste cuenta que tenía que comprar reservas, que si hubieras acumulado reservas hubiera estado en otra situación en este momento que te hubiera permitido enfrentar con mucha más soltura este contexto. Punto muy importante, vas a tener una liquidación de cosecha que te va a permitir seguir comprando reservas y acumulando reservas. Yo creo que va a acumular 10.000, 12.000 millones de dólares, va a comprar, pero hay que ver si las va a poder acumular. ¿Estás comprando o no acumulás? Vamos a ver si las va a poder acumular. ¿Por qué? Porque se vienen vencimientos importantes y desafiantes de acá en adelante, pero se nos está dando un escenario en lo que tiene que ver con granos muy importante. Creo que se viene un trimestre interesante para el gobierno de recuperación estadística. ¿Por qué? Porque vas a exportar mucho, cosecha no récord, pero muy importante, con precio muy bueno. Esa combinación se da pocas veces. O tenés mala cosecha o buen precio, o tenés mucha cosecha y mal precio. La doble se te da pocas veces y el gobierno va a tener una recuperación estadística de actividad en este trimestre muy importante vinculada al agro. Eso hay que marcar. Segundo punto, vas a tener un dólar estable en este primer semestre porque por más que el gobierno baje la tasa de interés y tenés tasa de interés negativa, o sea, contra la inflación es negativa, es un dato muy importante que el tipo de cambio esté planchado, incluso a la baja en algún momento. ¿Por qué? Porque carry trade sigue activo. Y esa situación le va a permitir mantener la estabilidad en el tipo de cambio el primer semestre. El segundo semestre se abre un interrogante ahí de qué es lo que va a ocurrir con el tipo de cambio, teniendo en cuenta que la inflación está creciente en todo el semestre y que vos tenés un tipo de cambio planchado desde octubre del año pasado. Entonces, incluso a la baja. Entonces, ese escenario y ese contexto deteriora la competitividad del tipo de cambio real multilateral y te complica y mucho. Dos puntos o tres puntos más que vamos a marcar. Primero, 9 meses de caída consecutiva en la recaudación real. Está pasando algo que dijimos que iba a pasar en este canal hace mucho tiempo. La teoría del perro que se muerde la cola. Ajustás, decidís bajar algunos impuestos, no se transforman en inversión esos impuestos, sino que baja generalizada de impuestos sin contraparte para invertir. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Tenés una caída en la actividad muy fuerte, en los sectores que más aportan impuestos, te cae la recaudación real, 9 meses consecutivos, y te obliga a ajustar de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para mantener el superávit? Porque eso pone en jaque el superávit. Y Milei sale a decir, el superávit es intocable. ¿Qué significa? Como el superávit es base caja, yo abro el cajón y digo, che, mira, tengo para pagar 1.000.000 y tengo compromisos por 2.000.000. Bueno, te doy un 20% a vos, un 20 a vos, un 20 a vos y voy cumpliendo. Pero me debes. Entonces eso empieza a generar tensiones en el transporte público, que con los pagos, porque le pisaron los pagos, empieza a generar tensiones con los medicamentos, con los prestadores de salud, y eso se traslada en mal humor social, que le impacta al gobierno. Entonces hay que ver cómo muñequea el superávit con eso. Milei dijo, el superávit no se mueve y no voy a emitir, el ajuste no para. Bueno, la tensión social puede ir creciendo en ese sentido, así que hay que mirar con mucho cuidado a esa cuestión.
Y por último, dos cuestiones que me parecen muy importantes marcar. Primero, se conoció el día lunes el dato de encuesta permanente de hogares, donde marca lo siguiente. Estos son los ingresos promedios de cada decil de la población. Y fíjense que en los primeros 5 deciles, o sea, el 50% de la población, gana en promedio de la población activa, la que tiene ingresos, ¿ven? Ingresos de la ocupación principal, menos de 800 lucas. Menos de 800 lucas. Pensemos que en la familia son dos, está más o menos en un palo 600. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado porque yo pocas veces vi un descalce entre ingresos y servicios como el que estoy viendo hoy. Aumentó la nafta un 20%, aumentó la carne también aumentó un 20%, aumentaron los alimentos cerca de un 15%, aumentaron, todo aumenta y los salarios no aumentan. Fíjense este dato que lo pesqué acá en un análisis que hizo la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Miren este dato que a mí me pareció también muy, muy interesante y muy importante. Mírenlo. Los alquileres aumentaron desde que asumió Milei 425%. Entonces, el combo, ser 423%, doble que la inflación y mucho más que los salarios. Entonces, fíjense cómo la liberación de precios generó desequilibrio de precios donde el salario quedó muy por abajo de los servicios. Más allá de que el promedio de inflación, viste, te dicen el promedio de inflación, los salarios van acompañando, el descalce es brutal. Yo pocas veces vi un descalce así. Pocas veces. Lo pude ver en algún momento en el gobierno de Alberto, donde se corrigió rápido, 2 o 3 meses. Esto no quiere decir, el gobierno de Alberto fue un desastre, un desastre. Pero sí pasó en el gobierno de Alberto cuando la inflación se iba muy rápido un mes y al mes siguiente se compensaba. Pero sostenidamente, como estoy viendo ahora, ni tampoco en el gobierno de Macri lo vi. Ni tampoco en el gobierno de Macri lo vi. Entonces, cuidado con este dato, porque la contracara de este dato es la caída en la recaudación real y esto que ven acá. Esta es la industria. Miren lo que está pasando con la industria. Saquemos de la industria, de lo que tiene que ver con la industria. Saquemos el peor momento que fue la pandemia. Si sacamos el peor momento que fue la pandemia, que es este acá, tengo que irme a buscar, no sé, tengo que irme a buscar el inicio de la gestión de Milei, algún momento de la gestión de Milei, acá hay gestión Milei, acá gestión Macri y Alberto, acá gestión Alberto, todo esto es Alberto, todo esto es Macri, todo esto es Milei. Miren, peor momento de Macri, el peor momento de Macri en la industria, el peor momento de Macri en la industria, el peor momento de Alberto en la, esperen, en la industria, peor momento de Alberto en la industria, sacando pandemia, peor momento de Alberto en la industria, pero los peores momentos de Milei en la industria que estamos atando son delicados, realmente delicados. Entonces, cuidado con este punto porque hay que prestarle mucha atención, porque la caída en la industria fue, y miren los datos, los tengo acá, 8,7 en la interanual, 4% en la desestacionalizada y 6% en la acumulada enero-febrero, contra enero-febrero del año pasado. También cayó en el INDEC, tenemos acá los datos del INDEC, también cayó la construcción. El dato de ayer nos dio el indicador sintético de la actividad de la construcción, donde la construcción cayó 1,3 en la intermensual, 0,7 en la interanual y creció apenas 0,3 en la acumulada en lo que va del año. Entonces, cuidado con estos datos porque estos datos hay que poner el ojo sobre estos datos, por la situación económica que puede llegar a desencadenar en los próximos 6 meses. 3 meses se vienen de crecimiento estadístico donde el 25% o el 10% de los kioscos de la peatonal van a vender agro y el resto va a estar complicado. Muy complicado porque el descalce de salarios y precios y salarios, servicios es enorme. Si el gobierno no pone el ojo en esta cuestión, y creo que no lo va a hacer, pero uno no pierde la esperanza de que lo haga, o de que la calle lo impulse a hacerlo, me parece que el semestre no va a ser, va a ser muy complejo, va a ser realmente muy complejo. Hasta acá llegamos con el video de hoy, les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo la semana que viene. Gran abrazo, los que quieran hacer consultas, consultorio financiero online. Chau, chau.